Sí, amigos de Reduca Online, esta semana conversamos con funcionarios del Ministerio de Trabajo. Nos hablan de 87.000, bueno, casi 70.000, mejor dicho, empleos que se han reactivado. Tenemos a Rafael Chavarría de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá. Señor Chavarría, ¿qué información manejan ustedes sobre esta reactivación en la parte de los trabajadores? Adelante. Sí, como te lo dije en estos días atrás, realmente la reactivación está sumamente lenta. Además, una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos es que realmente los trabajadores se han quedado en la indefensión porque realmente no está dando, primero que tienen los contratos suspendidos y segundo, de que el Fondo Solidario realmente no le está llegando a esos trabajadores que realmente necesitan que se les atienda a ellos y a su familia. Para nosotros es una preocupación que realmente en el diálogo se debió de haber tomado en consideración la situación de que aquellos trabajadores que se les suspenden los contratos de trabajo, las empresas se comprometen a coordinar con el Ministerio de Trabajo para que le llegue el Fondo Solidario a todos los trabajadores, hubiera sido diferente, así como se hizo en la situación de la crisis política en los años de los años 87 y la invasión de Panamá, donde se suspendían los contratos, pero las empresas se comprometían a darle una subvención a los trabajadores semanalmente o quincenal para de lo contrario las empresas estarían obligados a pagar todos los salarios de los trabajadores cuando se les suspenden los contratos de trabajo. Es una situación que diríamos que un 40% de los trabajadores de contratos suspendidos no le ha llegado el Fondo Solidario y es una situación que se debió de discutir en el diálogo por la pandemia que se hizo en nuestro país, pero realmente fueron temas que no se pudieron llegar a concretizar y también de la forma como el diálogo se convocó. Si es que son situaciones que en estos momentos están los trabajadores de los contratos suspendidos con grandes problemas económicos en sus hogares, el cual en el diálogo no se les dio respuesta que realmente debían de llegar el fondo a todos los trabajadores, el Fondo Solidario a todos los trabajadores de los contratos suspendidos y que las empresas tendrían que obligarse, coordinar con el Ministerio del Trabajo. De lo contrario, tendrían que pagarle, si la empresa no lo hiciera, tendrían que pagarle los salarios de los trabajadores. En este momento, la mayoría de los trabajadores, todos los trabajadores de contratos suspendidos, estuvieran recibiendo por lo menos el Fondo Solidario. Señor Chavarría, pero entonces, ¿qué ¿Qué hacer? hay que hacer? ¿Qué Yo hacer, creo pues, ante esta que esas son situación? cosas que se deben de buscar, se debe de analizar en esta crisis, que ha sido la mayor crisis que hemos tenido en el mundo de todos los seres vivientes que estamos en estos momentos. Yo creo que debemos retomar acciones, el movimiento sindical, para que esos trabajadores por lo menos tengan el Fondo Solidario en sus hogares, el cual yo creo que si de lo contrario, los propios trabajadores a nosotros nos lo van a pasar la cuenta porque no lo hemos tratado de defender como debíamos de haberlo hecho. ¿Ese diálogo continúa o se Ya suspendió? ese diálogo llegó a conclusiones. El CONATO realmente demandó al gobierno nacional en tres instancias, en la Corte Suprema de Justicia por ilegal y también en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, y también lo demandó en la Comisión de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos en la Corte de Latinoamericana de Derechos Humanos, y eso es una situación que tiene tres demandas de nulidad del diálogo que se hizo por la pandemia en nuestro país, y ya es una situación que realmente yo todavía no la entiendo por qué no se hizo esto y por qué ahora se, se demanda, o sea, tantas cosas que ha habido, el cual me parece que debieron de aclararse antes de llegar a conclusiones y antes de llegar a comenzar el diálogo y darle respuesta a los trabajadores por lo menos de los contratos suspendidos. Sí, pero ¿usted no cree que debe retomarse por lo menos nuevamente la iniciativa
por parte de CONATO y los otros Mira, grupos ese es un para tema, hacer una evaluación, mira, ¿no? ese es un tema que realmente la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá tiene próximamente una reunión de junta directiva y debemos nosotros de plantear esa situación porque que nosotros creemos que la pandemia por lo menos no termina en el mes de 2020, va a continuar. Y esa es una situación que realmente se tiene que tomar consideraciones porque realmente mucha gente, muchos hogares, muchos trabajadores la está pasando muy mal y en ese sentido realmente nosotros tenemos que tratar de impulsar algún beneficio o algo que le llegue a esos trabajadores de contrato suspendido que no le ha llegado por lo menos ni el Fondo Solidario. Finalmente, ¿qué informaciones tienen ustedes del trato que están recibiendo algunos trabajadores ahora que ya se están reinsertando nuevamente? Mira, realmente hay una situación que lo vamos a denunciar y por estos medios, y tú tienes la primicia que primera vez que nosotros lo denunciamos, que realmente aquellos trabajadores de contrato suspendido y que la empresa quiere salir de esos trabajadores de las prestaciones, siempre le llaman a un mutuo acuerdo. Significa que le dicen, tómalo o déjalo. Un trabajador que no tiene nada en su casa, lo toma. Y eso es una situación que realmente los trabajadores de los contratos suspendidos en este momento están indefensos porque realmente no se tiene un control ni las autoridades del Ministerio de Trabajo y realmente es una situación que a nosotros nos preocupa, que nosotros no hemos hecho el esfuerzo de realmente de paralizar esas situaciones que están pasando muchos hogares, muchos trabajadores en nuestro país. Así es. Pero como no, muchas gracias a Rafael Chavarría de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.